Segundo, el voto en blanco tiene validez si esa gente y todos los que estamos votando en blanco somos capaces de unir fuerzas para plantear con propuestas concretas, no desde el punto de vista político, sino humano, social y ambiental, procesos de transformación que comiencen por el hombre, la familia, la organización y la sociedad. Mira, Neil, para hacer una prueba fehaciente de este diálogo que estamos estableciendo en el día de hoy, de elecciones y decisiones para Colombia, pero no solo para Colombia, sino América Latina y el planeta, debemos entender una cosa. Aquí en las elecciones de alcalde del año 2011, hubo un municipio que dio un ejemplo en Colombia y ganó el voto en blanco. Y dentro de esa ganancia del voto en blanco, quitaron a todos los candidatos que se lanzaron a la alcaldía de esa época. Y volvieron a lanzar los mismos partidos políticos unos nuevos candidatos. Pero con la incidencia que la segunda vez el voto en blanco no tenía incidencia. ¿Qué quiere decir? Que no se podían repetir las elecciones. Que así ganara el voto en blanco, el candidato con mayor votación después del voto en blanco, ese era el que quedaba de alcalde. Hoy yo quiero ver cuál ha sido la transformación social, de pensamiento, de participación que tienen hoy la gente del municipio de Bello en Antioquia después de esa elección. Vamos a ver si cambiaron las costumbres políticas, el clientelismo, la corrupción. Y yo voy y miro y la historia siguió exactamente igual. O sea que siendo una plataforma, si no es utilizada con una propuesta, si no es utilizada con un proceso de transformación, olvidémonos del voto en blanco como opción. Pero si nosotros somos conscientes que podemos utilizar ese mecanismo para poder manifestar eso, debe ser acompañado de un voto más importante todavía que el voto en blanco, el voto por mí. Hombre, señores, usted ha confiado en Santos, en Gaviria, en Samper, en Turbayayala, en Belisario Betancourt, en el señor Pastrana, tanto padre como hijo. Y si vemos nosotros históricamente cuál es el legado que nos dejaron como país, entonces yo les pregunto, ¿y cuántas veces usted ha votado por usted mismo? ¿Y cuántas veces usted se ha elegido usted mismo? Y que debemos entender que la estructura de la historia nos está llevando a un punto de inflexión, de reflexión, en el cual debemos tomar decisiones, señores, pero una decisión de un gobierno que comienza por usted, que no tiene nada que ver con política, tiene que ver con su propia conciencia, con lo que usted mismo está construyendo como vida. Si usted está gobernando sus pensamientos, si usted está gobernando sus emociones, si usted se está gobernando a sí mismo, tendrá autoridad para proponer y reclamar a aquellos que no la tienen y que no han generado la autoridad suficiente, que solo la han ganado por publicidad, por dinero o por influencia. Entonces, estábamos hablando, Ney, de esta relación de todo lo que está viviendo Colombia con lo que es el nuevo orden, con lo que son los partidos políticos, con lo que viene hacia el futuro. Y creo que es hora ya de ese análisis que hicimos. Ya sabemos que estas propuestas de tipo económico, por ejemplo, voy a tocar varias así rápidamente. Estamos hablando de educación, darle educación a la gente. Ahora viene la pregunta, ¿y qué educación le vamos a dar? Una educación para que sigan siendo, ejemplo, este señor dice que va a crear no sé cuántos millones de nuevos puestos en el SENA. Ajá, ¿y qué hace el SENA? Preparar técnicos para que elaboren, o sea, necesitamos más obreros. ¿Y por qué no abrimos universidades donde se enseñe la gente a pensar? Están hablando de un proceso de reforma a la educación, Ney. Pero yo quiero que los amables oyentes pensemos un poquito. Hombre, ¿cómo que hablan de una reforma a la educación y dicen que van a crear
millones de cupos para los universitarios. Ok, creen los millones de cupos para los universitarios, entonces vamos a tener millones de abogados, millones de médicos, millones de arquitectos. Y salen los muchachos de la universidad con la alegría de haberse graduado como profesionales, pero resulta que salen a manejar taxi, a vender en la esquina plátanos, porque no tenemos oportunidades de empleo, no tenemos oportunidades de creación de empresas. Entonces, ¿cómo nos engañan y nos dicen que van a aumentar los cupos si con los pocos cupos que hay no generan el empleo suficiente? Viene la pregunta, y entonces, ¿cómo van a garantizarle a ese muchacho que se graduó, a esos nuevos que se han graduado, según los cupos que ellos van a dar, les van a dar nuevas oportunidades? Ahora, ¿cuántos de esos muchachos tienen capacidad de tomar decisiones, de actitud crítica que se enseñan en la universidad? Muy pocos. ¿Por qué? Porque la universidad nos está alienando el pensamiento para que nosotros o defendamos las causas que ellos y el sistema que ellos han montado, y que no seamos capaces de pensar en alternativas diferentes. Entonces, estamos hablando de que van a dar mejores oportunidades de trabajo y de salario mínimo. Hombre, eso es una vergüenza hablar de salario mínimo. Hombre, debiéramos hablar de sustento vital digno. Hombre, el sustento vital digno son los elementos necesarios que debiese tener una persona para poder vivir y desarrollarse dignamente como ser humano. Pero resulta que aquí no juegan es con números, con cifras y con estadísticas. Entonces yo digo, listo, o si usted aumenta el salario mínimo, como quieren hacer creer ellos que van a hacer, hombre, y no hay una educación de conciencia, no hay una educación de transformación. ¿Qué gano yo con que el padre de familia gane más dinero? El padre de familia no es capaz en este momento de comprender que ese dinero es para su familia, para darle un mejor bienestar, y resulta que va y se lo gasta en alcohol, va y se lo gasta en prostitución, va y se lo gasta en juego. O sea que estamos hablando de una serie de elementos que se entretejen y que no están dando solución a la problemática de un país, mucho menos propuestas por un solo hombre. Eso no cabe en la cabeza, Neil. Amables oyentes, ustedes son padres de familia, por favor. Yo tengo 3 hijos, y levantar 3 hijos, y eso que tengo una buena esposa, que es una buena madre, que tengo una excelente suegra, que le damos un ambiente, y criarle a los hijos no es fácil, darles principios, valores. Y los padres de familia lo saben. Ahora, un solo personaje montado como Dios y Señor en el trono de la gloria, diciendo que va a arreglar el problema de 45 millones de colombianos. Señores, despertemos, por favor. Si usted no se pone la camiseta y la empieza a sudar, si usted no empieza a amar a su familia, a amarse a usted mismo, a amar su ciudad, si usted no comienza a empoderarse, a organizarse desde la base social, no esperando que un personaje venga a solucionarle el hueco que tiene al frente de la casa, el agua que nos falta en el barrio, las necesidades de educación que tiene nuestra gente. Pero no es eso lo realmente que estamos perdiendo. Estamos perdiendo es la esencia de la vida, porque usted se dedica a trabajar, pero se olvida de usted. Usted no tiene tiempo para pensar en usted. Escasamente llega a la casa a las 8 de la noche cansado, ve a sus hijos crecer horizontalmente, porque cuando llegan están acostados, y cuando se va a las 5 de la mañana están acostados, y sus hijos los ve crecer acostados ahí en la cama. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Hombre, nos prometen salud, educación, vivienda. ¿Y por qué no nos prometen que nos van a devolver el poder? ¿Y por qué no nos prometen que nosotros somos los que podemos tomar las decisiones en nuestro barrio? ¿Y por qué no nos prometen que somos los municipios los que debemos generar desarrollo local? ¿Y por qué no nos prometen que acaban el Congreso y que no sean los partidos los que nos representen, sino los sectores sociales? Hombre, ¿quién mejor puede representar a los campesinos que el campesino que vive la problemática? ¿Quién mejor puede representar la educación sino los profesores y los estudiantes? ¿Quién mejor puede representar la salud sino los pacientes y los médicos? Y no, aquí estos personajes se visten de colores, dicen representarnos ideológicamente, y cuando están allá se olvidan de quienes los eligieron. Entonces vamos a seguir repitiendo la historia.
empiece a creer en usted mismo, empiece a creer que usted puede tener la solución, empiece a creer que si nos organizamos esto se transforma y no necesariamente tenemos que elegir un presidente. Los presidentes son medios, pero el verdadero poder reside en el pueblo, como lo dice la Constitución en su artículo. Es definitivo, Neil, que en la medida en que los hombres no empecemos a creer en nosotros mismos y que ese voto de confianza que durante siglos ha sido depositado en terceros bajo estratagemas de engaño, de que siendo tiburones se disfrazan de peces para que supuestamente suplan nuestras necesidades, hombre, la historia no va a cambiar. Es necesario que nosotros empecemos a creer en nosotros mismos. Y yo quiero traer, Neil, en este momento histórico que está viviendo, un libro que se llama La democracia es posible. Aunque el título para mí debe mejorarse, estoy de acuerdo en el contenido y aprovecho y saludo a un amigo muy especial, hombre, todo un docto, diría yo, todo un hombre con un alto conocimiento y una brillantez intelectual, cuyo seudónimo es Martín Acantilado, que escribió con su esposa un documento que a mí me parece una joya histórica para el futuro de esta humanidad. Y creo que su aporte y su análisis, porque te estoy hablando que es una persona que fue gobernador de Antioquia, fue rector de la Universidad de Antioquia, o sea que estamos hablando de una persona muy preparada a nivel intelectual, pero con una alta sensibilidad humana y espiritual, que a mí me deja perplejo y considero que es un excelente bastión para nosotros poder comprender hacia dónde juega el futuro de Colombia, el futuro de América Latina, de esto que nosotros desde el movimiento y la Fundación de la Voz de la Conciencia hemos llamado los gobiernos de conciencia. Eso donde aquí el importante no es el candidato, donde el importante no es el presidente de la República. No, siempre lo dijimos, serán las comunidades empoderadas. Y ahorita voy a tocar ese punto, Neil, para que lo profundicemos un poco hacia dónde va la propuesta, qué son los gobiernos de conciencia. Y es muy importante tocarlos y manosearlos y olerlos y untarse de ellos. No existen todavía, pero yo digo, cuando me preguntan qué es un gobierno de conciencia, Robinson, yo le digo, eso es como una mujer preñada que sabe que tiene el hijo, que está allí, que no sabe de qué color tiene los ojos, ni de qué forma, si va a ser negrito, blanquito, mono, calvito, si va a ser niño o niña, no importa, pero ella sabe que está preñada y que un día va a dar vida y lo va a ver nacer. Para mí esos son los gobiernos de conciencia, una fuerza. Y entonces venía hablando de esto de Martín Acantilado porque yo quiero poner a reflexionar a la gente. Y la reflexión que nos hace Martín a través de su libro y de su esposa también, yo les preguntaría a ustedes, todos los políticos dicen que van a defender nuestros derechos, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a un ambiente sano. A un ambiente sano. Hombre, Neil, y el análisis que hacía este hombre y que hace este hombre y su esposa a través de este libro a mí me deja perplejo. Esos no son ni siquiera derechos. Hay un derecho que no está en ninguno de esos derechos y es el derecho a autogobernarnos, el derecho a tomar decisiones. Entonces, cuando a mí me dicen que yo tengo derecho a la vivienda, y quiero que piensen en esto, amables oyentes, a mí me dice la Constitución, usted tiene derecho a la vivienda y mira el daño que nos hacen. Entonces yo digo, existe un sistema llamado papá gobierno y yo tengo derecho a la vivienda. Entonces yo me siento, Neil, a esperar que papá gobierno me dé la vivienda, porque yo tengo derecho a la vivienda. Papá gobierno dice que yo tengo derecho a la salud. Entonces yo creo una, digamos, necesidad de ese gobierno, porque el gobierno me tiene que dar la salud a mí. Pero yo
me quedo quieto esperando que el gobierno tome las decisiones de cómo me va a prestar el servicio de salud a mí. Pero ¿qué pasa cuando yo tomo el derecho de gobernarme? ¿Será que yo no seré capaz de definir y decidir cómo quiero que sea mi salud? ¿Será que yo no seré capaz de decidir y ser protagonista de tener mi propia vivienda? ¿Será que yo no seré capaz de crear mi ambiente sano? Porque es que soy yo como ciudadano el que tengo el derecho, el deber y el poder de transformar mi realidad. Y no estoy dependiendo de un tercero. Pero cuando esto se genera, hombre, yo digo que ahí hay una simbiosis parasitaria entre pueblo y gobernante. ¿Y por qué le llamo eso? Hombre, porque el pueblo está esperando que le den lo que nunca ha recibido y al gobernante se le generan todas las condiciones para prometer lo que nunca va a entregar. Y de esa manera, esa simbiosis nos lleva a tener gobernantes eternamente que van a estar jugando con las necesidades y miserias, tanto físicas, mentales como espirituales de toda una nación, para ellos seguir perpetrados en el poder. Históricamente ha sido demostrado así. El día que el hombre entienda ese juego, el día que entienda que las constituciones, tal y como están hechas, es para que nosotros parasitariamente, nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu dependa de terceros, el día que nos demos cuenta de ese juego, vamos a entender que el poderío está en nosotros. Que el poderío no está representado en partidos ideológicos, que el poderío no está representado en iglesias de piedra, de barro, que no representan la esencia humana, que el poderío no está representado en armas, fusiles, cañones y miserias, que el poderío no está representado ni en radio, ni en prensa, ni en televisión. El poderío está centrado en la vida que te permite escuchar estas palabras. Si tú, amable oyente, no tuvieses vida, no pudieses escuchar estas palabras. Si tú no tuvieses el aliento de lo eterno, no pudieses escuchar estas palabras. Si tú no pudieses respirar el oxígeno que te regala la naturaleza, no estuvieses escuchando estas palabras. Entonces los elementos que te dan la vida no es el partido político de turno, no es el esquema económico trazado, no es la seguridad de las cámaras o de las armas. Lo que te permite estar vivo a ti son elementos como el agua, tan precioso y valioso como la propia vida. Elementos como el sol, que te brindan el fuego. Y que ese fuego, ese calor, penetra la madre tierra y en esa simbiosis de vida maravillosa aflora de la madre tierra el fruto llamado alimento que también te da vida. Entonces estos señores negociaron con el aire, negociaron con el agua, negociaron con la tierra, negociaron con el fuego. Y hoy nos montaron un sistema entre la naturaleza y el hombre al cual llamaron economía, y a través de esa economía especulan con nuestras necesidades primarias, pero lo más terrible es que negocian con nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades de conciencia, nuestras necesidades de transformación y de felicidad. Porque cuando nosotros nos dedicamos a buscar qué voy a comer, qué voy a vestir, en dónde voy a vivir, pierdo tiempo precioso para la esencia de mi existir.